Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las emociones. ¿Y por qué vamos a hablar de las emociones? Bueno, pues bien, porque las emociones, a diferencia de los sentimientos, eh, son importantes manejarlas porque la diferencia entre un sentimiento y una emoción, además de la intensidad, ya que la emoción es muchísimo más intensa que el sentimiento, pero mucho más corta, la emoción genera un cambio fisiológico en mi cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que si yo tengo emociones negativas, automáticamente mi cuerpo va a sentir síntomas de alguna manera o molestias y estas van a ser negativas también. ¿Correcto? Vamos a imaginar eh, la ira. La ira es una emoción, ¿por qué? Porque es intensa y es corta. Y cuando yo tengo ira, probablemente lo que va a suceder es que mi flujo sanguíneo se aumente, ¿sí? Lo que probablemente va a suceder es que muchos de mis músculos se contraigan. Lo que va a suceder es que la sangre pierda oxígeno, ¿sí? Y que luego de esto yo tenga, no quizás al otro día, no quizás al rato, pero sí luego a cierta cantidad de semanas o puede ser de meses, yo tengo una consecuencia directa. En el caso de las personas que padecen depresión, vemos que las emociones negativas como la tristeza y la pena producen cansancio físico, ¿sí? Y fíjense en cómo repercute esto, ¿no? Entonces decimos, las emociones, ¿por qué es importante nosotros aprender a controlarlas? Porque van a producir un cambio fisiológico, es decir, un cambio en mi cuerpo, que va a tener que ver cómo yo me siento. Recién lo estamos diciendo, en el caso de las personas que sufren depresión, estas personas que sufren depresión por, por estar tristes, por tener pena, automáticamente en su cuerpo sienten muchísimo cansancio, ¿sí? Muy pocas ganas de levantarse a hacer actividades, muchos deseos de dormir. Lo ideal es dormir 8 horas, a veces esas personas duermen hasta 10, 12 horas, a veces hasta 14 horas, ¿sí? Y pierden las energías y pierden las fuerzas, pero esto tiene que ver directamente con las emociones que se producen en la mente, ¿correcto? Entonces, cuando yo experimento emociones negativas, en mi cuerpo también voy a experimentar sensaciones negativas. Y lo mismo podemos decir que se aplica para el trastorno de ansiedad. Es decir, cuando yo en mi mente produzco emociones como el miedo o como el temor o la angustia, cuando existe angustia, la tensión suele acumularse en el área del tórax, el pecho. ¿Sí? Nosotros tenemos músculos. En todas las partes del cuerpo tenemos músculos, hasta en la cara, ¿no? Hasta en el rostro. Pero las personas que sienten una angustia muy grande tiende a localizarse, ¿sí? La tensión en el pecho, ¿sí? Y por esta emoción negativa, que es la angustia, que es corta pero es intensa, luego la persona va a experimentar dolores profundos y va a pensar de que puede sufrir un infarto, un ataque cardíaco, porque le duele la zona del pecho y confunde que es un dolor del corazón, cuando en realidad es un dolor de los músculos. A otras personas de muchísima tensión, los músculos de la cara, ¿sí? Llega un momento que se contraen tanto que la persona siente que la cara ha sufrido una parálisis, ¿no? Y en muchos casos también las personas se despiertan y tienen dolores de espalda baja o tienen dolores de pierna. Entonces, queridos amigos, es importantísimo nosotros entender que lo que pensamos es lo que somos. Nosotros podemos ser lo que deseamos. Muchas veces no podemos cambiar las circunstancias que nos suceden en la vida, pero sí lo que podemos es elegir cómo reaccionar ante estas circunstancias. Entonces, queridos amigos,
recordemos, tratemos de ser positivos, tratemos de pensar bien, tratemos de llenarnos de emociones positivas, como la alegría, como el optimismo, ¿sí? Aprender a ver las cosas de buena manera porque eso va a impactar de manera positiva en lo que es mi organismo y lo que es mi cuerpo. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias por mirar el video y como siempre digo, en la vida todo se puede, mucho ánimo y a no desanimarnos que lo mejor está muy, muy cerca de llegar y de comenzar. Muchísimas gracias.